Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que el Programa de Fomento a la Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura Económica, Leamos la Ciencia para Todos, tiene para ustedes. En esta ocasión, y para conmemorar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tenemos para ustedes la charla Euforia por la Ciencia en la Vida Cotidiana. En esta charla participan 3 investigadoras, científicas y divulgadoras de la ciencia. Les presento entonces a Verónica Reyes Galindo, quien es maestra en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM. Su línea de investigación está relacionada con la genética y ecología evolutivas. Actualmente se dedica a investigar el daño por ozono en árboles del desierto de los leones, aplicando el conocimiento evolutivo y bioinformático. También nos acompaña Mirna Vázquez Rosas Landa, quien es doctora en ecología microbiana y evolución por el Instituto de Ecología de la UNAM. Sus áreas de interés incluyen la bioinformática, la genómica, el metabolismo y diversidad filogenética de comunidades fúngicas y microbianas. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Texas, en Austin, dedicada a estudiar las comunidades microbianas del océano. También, en un momento, se nos sumará Yanina Nava Ariza, quien es maestra en Ciencias Ambientales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella realizó estudios de especialidad tanto en auditoría, impacto y educación ambiental como en seguridad y medio ambiente en el trabajo. Actualmente trabaja en el desarrollo y gestión de proyectos para promover vocaciones científicas. Bueno, después de tanta espera, les agradecemos su paciencia y por fin les cedo la palabra a nuestras ponentes del día de hoy. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias Aldair y al Fondo de Cultura por esta invitación. Como mencionó, esta charla lleva por título Euforia por la Ciencia, porque la euforia es tal cual este entusiasmo exacerbado por una acción. En este caso lo vamos a ir desglosando hacia la actividad científica que cada una de nuestras ponentes vive día a día con su investigación científica. Entonces, espero que estén viendo la pantalla. Ya la cambié. Si no la están viendo, avísenme por favor. Pero el orden del día va a ser primero una participación de la doctora Mirna y posteriormente la maestra Yanina y finalmente yo, si no sucede algo en el transcurso que impida esto, ¿no? La charla o el evento de hoy se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa va a ser para conocer un poco de nuestras científicas invitadas y cómo han ido lidiando con cada una de las circunstancias que se les han presentado durante su carrera científica. Posteriormente, en la segunda etapa, solamente recopilaremos algunos comentarios finales con los que quieran concluir las ponentes para dar paso a la tercera etapa que nos parece muy interesante, que es conocer sus dudas y vamos a recopilar muchas de sus preguntas que se hagan en las distintas redes sociales del fondo. Ahora, para continuar, pues empezaremos con la doctora Mirna. Mirna, si me haces el favor, el micrófono es tuyo. Bueno. Hola, gracias Vero por invitarme a participar aquí con ustedes. Pues me llamo Mirna Vázquez, yo soy investigadora postdoctoral ahorita en la Universidad de Texas en Austin y trabajo en el Instituto de Ciencias Marinas en Port Aransas, Texas. Y recientemente nos mudamos a Austin, eso es una novedad. Entonces estamos en la gran ciudad. Y bueno, les quiero transmitir un poco de lo que la investigación que yo hago y por qué me gusta y todas esas cosas. Como, no sé, ¿tú le vas cambiando, Vero? ¿A la diapositiva? Sí, pues tú dale, tú cámbiale. Entonces yo quería empezar con este primer dato porque a mí me parece muy interesante platicarles que existen muchos microbios en el planeta y en realidad hay más microbios que estrellas en todo el universo. Ese es un dato que cuando yo lo escuché, para mí fue como choqueante, porque ¿cómo puede ser? Nosotros miramos hacia el cielo y vemos todas esas estrellas y no nos imaginamos que en realidad en este planeta la gran diversidad que hay de todos estos microbios. Y cuando digo microbios estoy pensando en las bacterias y en las arqueas que viven pues en todas partes en realidad.
Entonces les voy a platicar cómo es que llegué hasta estudiar estas cosas a lo largo del tiempo. ¿Le pones a la siguiente, Vero, por favor? Entonces, primero les voy a dar datos curiosos sobre mi vida. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo salí de la Ciudad de México, en realidad. Yo digo la Ciudad de México, pero en realidad toda mi vida viví en el Estado de México. Pero pues como estamos conectados, pues yo digo Ciudad de México. Y después, ahí pues me metí a estudiar en la UNAM. Entré, hice mi examen y entonces me quedé. Yo estudié en la FES Iztacala. Y entonces hice mi doctorado y todo, y de ahí cuando empecé a trabajar ya como ya doctor, me contrataron como postdoc en Jalapa y me fui a vivir para allá. Y es un lugar maravilloso, hermoso. Los que no hayan ido a Jalapa deberían ir, está muy cerca de la Ciudad de México y es un lugar muy bonito donde la gente tiene café y todo el rollo. Es muy bonito. Con mi familia siempre salíamos de vacaciones a Acapulco, entonces Acapulco es un lugar muy especial para mí, está guardado en mi corazón y ahí está una foto. Y una de las cosas que me gusta hacer es yoga. El yoga me ayuda siempre a como fluir en la vida, algo así. Pero yo creo que si pienso en las cosas que me llevaron a estudiar ciencia y hacer ciencia, es en realidad la naturaleza. Y con mi papá siempre andábamos de pata de perro por todos lados. Y entonces él siempre nos enseñaba, mi papá es geólogo, y entonces él siempre nos enseñaba así como los cerritos y todas esas cosas. Y entonces eso a mí me llamaba mucho la atención. Y yo creo que esas como influencias me llevaron a tener como esa curiosidad por la naturaleza. Lo mismo mi mamá y también mi abuelo, que era así como fanático de la química. Entonces, yo creo que esas cosas me inspiraron y ellos siempre fueron muy abiertos en ese sentido, siempre me dieron la libertad de poder conocer cosas y de preguntarme cosas, nunca me limitaron en nada. Entonces, creo que esa fue una de las ventajas que yo tuve cuando fui creciendo de niña y que me permitió como acercarme al mundo científico. ¿Le pones a la siguiente, bro? Entonces, como les decía, yo estudié mi licenciatura en la FES Iztacala y entonces esa fue una experiencia como decidir por qué estudiar biología. Pues eso, me gustaba la naturaleza y en un momento pensé en estudiar medicina, pero luego dije, ay, no, está muy raro como trabajar con personas. Entonces, pues me llamaba más la atención como las plantas y andar en el cerro y esas cosas y pues decidí estudiar biología. Y tuve la suerte y la fortuna de entrar a la UNAM, que es ahí donde yo estudié. Y la UNAM tiene muchas oportunidades para los que estén estudiando en la licenciatura y por alguna razón estén ahí. Y una de las oportunidades que me dio fue que pude participar como en una estancia en el extranjero durante mi licenciatura y me fui a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid. Por supuesto, eso fue genial porque entonces ahí ya pude ver más cosas y aprendí pues que había otra parte del mundo, que no todo estaba aquí, que podíamos viajar y que podíamos conocer y que había más personas que estaban emocionadas por hacer cosas en otros lados. Entonces, creo que una de las características que he tenido también y que me ha permitido desarrollarme es esa como ganas de explorar el mundo y de saber qué hay por allí. Pues no sé, a ver la que sigue. Y entonces yo estaba ahí, yo me acuerdo que estaba en Madrid y estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con la vida? Y entonces dije, pues voy a estudiar, quiero estudiar como la evolución y ese tipo de cosas y no sabía bien cómo estudiarlo. Y entonces me topé me fui a hacer un verano de investigación al Cinvestav Irapuato y ahí conocí a la doctora Gabriela Olmedo que nos dio una plática buenísima sobre Cuatro Ciénegas y nos dijo algo así como de Cuatro Ciénegas es un homólogo de Marte y podemos estudiar ahí la vida y entonces y yo dije, wow, eso suena muy bien. Y entonces fui y le dije, doctora, ¿puedo hacer una estancia con usted? Y ella me dijo, sí, claro que puedes, pero ¿sabes qué es aún más genial? Que tengo una colaboradora que justo vive en México y bueno, en la Ciudad de México y tú puedes ir para allá porque está más cerca de tu casa. Y yo, wow, tienes razón. Y entonces así fue como un día me encontré con la doctora Valeria Sousa, le escribí un correo y ella me dijo, vente. Y yo pues fui y me entrevisté con ella en las banquitas del instituto y me dijo, este va a ser tu proyecto y así vamos a trabajar y va a estar bien padre. Y yo, wow, ¿es en serio? Y entonces me dio la oportunidad de trabajar en este lugar mágico que se llama Cuatro Ciénegas, donde hay una gran diversidad microbiana. Cuatro Ciénegas, para los que no estén familiarizados, está en el norte de México, muy cerca en realidad de la frontera y de Monclova,
que es una ciudad también en el norte. Y lo que tiene de fantástico Cuatro Ciénegas es que las comunidades microbianas que viven ahí son muy similares a las comunidades que viven en los océanos. Y la razón por la que son muy similares es porque en algún momento en los océanos antiguos, Cuatro Ciénegas formaba parte del mar, y como formaba parte del mar, pues las comunidades que vivían ahí, pues se quedaron como atrapadas en estas como islas que son las ciénegas, y pues las bacterias siguen viviendo allí, como que nunca se dieron cuenta que pues surgió un continente, bueno, surgió la masa continental y se quedaron atrapadas ahí en la mitad de la nada. Entonces, ahí hice yo mi doctorado y fue también muy interesante. Si quieres, le cambiamos a la siguiente, Vero. Ahí trabajé yo con unas pozas que se llaman las pozas rojas, que son justamente, les puse ese mapita para que las vieran. Son unas pozas que son rojas, así las llamamos, y que tienen estos tapetes microbianos. Entonces, lo que yo hice fue tomamos muestras de estas diferentes pozas y queríamos ver qué tienen estas bacterias, como ver todo su genoma y ver cuáles eran los genes que les permitían a estas bacterias vivir en estas pozas. ¿Qué es lo que las hacía diferentes, por ejemplo, de las bacterias que viven en los océanos? Entonces, ahí fue donde aprendí un poco sobre genómica. Entonces, ¿qué es la genómica? Para los que no estemos muy familiarizados con eso, es estudiar cada uno de los genes de un organismo. En este caso, nosotros estudiamos los genes de todas las bacterias, bueno, de un grupo específico de bacteria, en este caso Vibrio, que vivían en estas pozas que están en Cuatro Ciénegas. Y sí encontramos cosas muy interesantes, como que hay algunos genes que sí les permiten a estas bacterias vivir en estas pozas, y lo que diríamos es que les permiten adaptarse a las condiciones que hay en Cuatro Ciénegas, ¿no? Entonces, ahí me llamaba mucho la atención la evolución y si quieres sí cámbiale, Vero. Me llamaba mucho la atención las bacterias y me llamaba mucho la atención pues sí, qué demonios estaban haciendo. Y eso me llevó a mi primer postdoc en Jalapa, Veracruz. Así fue como llegué hasta allá. Y ahí estábamos estudiando unas cosas muy diferentes. En Cuatro Ciénegas estábamos estudiando los tapetes microbianos y la diversidad de estas pozas. Y aquí estábamos estudiando la diversidad microbiana también, pero que vive dentro de los insectos. Y cómo esta diversidad o estos insectos pueden tener microbios adentro y cómo les pueden ayudar para, por ejemplo, no sé, reproducirse o a lo mejor metabolizar lo que se comen, etcétera, ¿no? Entonces trabajábamos particularmente con esta mosca que se llama Anastrefa ludens, que es la mosca mexicana de la fruta. Y la mosca mexicana de la fruta tiene esta peculiaridad de que pone sus huevecillos adentro de las frutas. Entonces es considerada una peste o una plaga para los productores, por ejemplo, de cítricos. Entonces lo que queríamos saber era si había una diversidad de bacterias específicamente adentro de estas moscas que pudiéramos utilizar como para hacer una herramienta amigable para el control de plagas. Y si le das a la siguiente, Vero. Entonces lo que hicimos fue secuenciar y tratar de descubrir cuáles eran las bacterias que vivían adentro. Entonces estas grafiquitas de barras en realidad lo que están mostrando es la diversidad de los diferentes grupos de bacterias y cómo son diferentes entre, por ejemplo, los sexos o, por ejemplo, las que encontramos adentro de las pulpas y las que encontramos en las larvas, que es como ya la mosca. Entonces, si se dan cuenta, como que no hay un grupo de bacterias que sea como universal entre todos, ¿no? Entonces, lo que llegamos a y sí nos dimos cuenta que, por ejemplo, las bacterias que están adentro de las pulpas son muy parecidos a lo que vive en la larva y en las moscas. Quiere decir que las bacterias que tienen adentro los insectos provienen de lo que se comen. Y esto es interesante porque hay algunas personas y en algunos insectos lo que ocurre es que la microbiota que uno carga, las bacterias que tenemos dentro de nosotros, provienen, por ejemplo, de nuestra madre o es como se hereda, la microbiota se hereda. Y nosotros, por ejemplo, mostramos algo diferente, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Quiere decir que las bacterias viven por ejemplo, unas pozas de agua en el norte de México, pero también viven adentro de los insectos y también pueden hacer cosas ahí. Entonces eso es muy interesante. ¿Le das a la siguiente? Bueno, yo digo que es interesante. Pero una de las cosas más importantes que me pasó cuando estuve en Jalapa es que empecé a acercarme mucho a una comunidad
de personas que programan en un lenguaje de programación que se llama R. Entonces fui a este taller, que es un taller para desarrolladores de software. Entonces yo quería empezar pues sí, a hacer mi propio software y todo eso. Y ahí nos dieron una plática sobre un grupo de mujeres que se reúnen a hacer programas o a programar, que se llama Art Ladies. Entonces ellas estaban hablando de cómo a veces es difícil ser una mujer en un ambiente de hombres, generalmente, y cómo es a veces difícil expresarse y cómo es difícil, por ejemplo, no sé, a lo mejor en una reunión te invitan a un bar y entonces hay muchos hombres y empiezan a hacer chistes como que incómodos, y cómo es difícil incluso a veces hacer networking en ese tipo de ambientes que se ponen pesados para uno, ¿no? Y entonces hablaban de eso y yo dije, wow, es verdad. Hay muchas cosas de esas que a mí me han pasado y que pues es bueno saber que a alguien más también le pasa, no soy la única persona. Y así, ¿no? Y entonces este grupo que se llama Art Ladies, la idea es tratar de hacer estos como ambientes seguros donde podamos transmitir nuestros conocimientos, tengamos la oportunidad de hablar sin sentir que alguien nos va a decir como de, oh, eso sabías que se puede hacer de otra forma, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo quiero unirme a ese grupo. ¿Le puedes dar a la siguiente, Vero? Y entonces fue muy interesante porque justamente en Jalapa se acabó de abrir un capítulo de Art Ladies, que es el capítulo de Art Ladies Jalapa. Un dato curioso es que fue el primer capítulo de este tipo que se abrió en todo México. Digo, el segundo, el primero fue en Ciudad de México, el segundo fue en Jalapa. Y pues ahí empecé a platicar con las personas, empecé a conocer a otras muchas mujeres que están como en esta área de tratar de visibilizar este problema de cómo es difícil para una mujer entrar a una carrera de ciencia y de tecnología, no solo bueno, por un lado está la parte del género y por otro lado, por ejemplo, la parte, digamos, social, que también en muchos casos es un impedimento, como por ejemplo, no todos tenemos la oportunidad de aprender otro idioma, no todos tenemos la oportunidad de viajar a otros países por otras cosas que no están tan ligadas 100% al género, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer a muchas personas interesantes ahí, como por ejemplo a Marcela, que es la organizadora del capítulo, y bueno, ha sido una experiencia muy bonita porque nos reunimos todo el tiempo y nos enseñamos entre nosotras a programar. Por ejemplo, ahí les puse que nos invitaron una vez a la radio a hablar de todo lo que estábamos haciendo ahí en Jalapa. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y creo que participar en estas comunidades me dio la seguridad para poder, por ejemplo, avanzar y ponerme a hacer otras cosas como programar y escribir mi propio software, porque en un momento como que yo decía, ay, ¿sí será que sí puedo? Y pues sí pude, pero fue gracias a estos grupos, ¿no? Terminando esto, bueno, mi postdoc allá, me fui justamente aquí a Texas, que es la siguiente diapositiva, Vero, donde me fui a hacer un segundo postdoc. Un poquito trataba yo como de recuperar, de regresar un poco a estudiar las comunidades microbianas ambientales, porque como les dije, en el postdoc que hice en INECOL, era un poco más estudiar como las pestes y cómo los microbios podían como cooperar o participar en ese proceso y tratar de buscar medidas como de eh, para tratar este problema. Y quería regresar un poco más a la parte de entender las comunidades en una forma, desde una perspectiva más ecológica y evolutiva. Entonces, sí fue como llegué aquí a Austin y empecé a trabajar con Brett. Brett es mi jefe actualmente y me mudé ahí a Port Aransas, en Texas. ¿Le cambias, por favor, Vero? Y ahí estoy haciendo algo muy interesante que se llama metagenómica, que es algo que no había hecho antes. Antes les dije que yo estuve trabajando en Cuatro Ciénegas y que lo que hacía era genómica, es decir, estudiar todos los genes de un organismo. Y estudié todos los genes de una bacteria particular que se llamaba Vibrio. Y aquí estamos haciendo algo que es un poco diferente y se llama metagenómica. Quiere decir estudiar muchos genomas al mismo tiempo, o sea, todos los genomas que hay en una comunidad.
Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, trabajamos principalmente con muestras del océano. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a las ventilas hidrotermales y ese tipo de cosas que están en el fondo del océano y tomamos muestras de sedimento o de la columna de agua y extraemos todo el DNA de las cosas que hay ahí, todo. Entonces quiere decir que extraemos el DNA de todos los organismos que estén ahí presentes y después lo secuenciamos, todo ese DNA. Es decir, vemos todas las letras como adenina, timina, guanina que conforman todos los organismos que están ahí y luego reconstruimos genomas individuales de todos los individuos que estaban en esa muestra y hacemos predicciones de cómo puede ser su metabolismo, o sea, qué pueden estar haciendo en el ambiente o quiénes pueden estar haciendo esa labor. A eso me refiero con diversidad filogenética. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y particularmente ahorita estoy enfocada en un proyecto donde tomamos muestras de agua del océano y estamos tratando de identificar aquellas bacterias que pueden degradar petróleo. Entonces, si ustedes saben, el petróleo puede ser, cuando hay, por ejemplo, algún derrame petrolero, la contaminación puede llegar a ser muy grande en los océanos. Entonces, quienes en realidad terminan utilizando o haciendo el proceso de bioremediación son algunas bacterias. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de identificar estos grupos microbianos utilizando metagenómica. ¿Le puedes dar a la siguiente, Vero? Y por ejemplo, esta es una de las cosas que hacemos, reconstruimos muchos genomas de toda esta muestra que recuperamos del norte Atlántico, porque el muestreo se hizo en esa parte donde está en el mapa, y es un punto en un mar que es muy frío y de ahí recuperamos los genomas de muchas bacterias que aparentemente pueden degradar este proceso. Y ha sido muy interesante, le das a la siguiente por favor, porque hemos logrado descubrir nuevas rutas metabólicas, es decir, nuevas enzimas, nuevas formas en las que las bacterias pueden utilizar este compuesto como es el petróleo. Y después, por ejemplo, lo podríamos utilizar en otras técnicas como de bioremediación o algo así para que hacer el proceso más ágil y a lo mejor más eficiente, etcétera, ¿no? Y le puedes dar a la siguiente. Durante esta estancia postdoctoral y después de mi experiencia con el grupo de Art Ladies, me decidí a escribir un programa y escribí este paquete, que es un paquete de R, que lo que hace es tratar que te ayuda a poder analizar tus resultados o tus datos metabólicos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy llamativa. ¿Le das a la siguiente? Porque yo no pensé que fuera capaz de poder hacer escribir un programa y sí pude. Y todo esto es gracias a estos grupos de mujeres como que te dan apoyo, que te dan soporte para poder pues aventarte a tú misma a hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión sería que a veces el ambiente puede ser muy hostil, pero este tipo de grupos como el de Art Ladies y hay otros de otros lenguajes de programación y otros de otros tipos, que te permiten o que te dan ese espacio donde uno se puede expresar con mayor facilidad y puedes aprender con mayor, sí, facilidad las cosas. Y creo que eso es todo, Vero. No sé si, bueno, al rato hablamos más. Justo. Muchas gracias, Mirna. A continuación vamos a ver lo que hace Janina. Hola, pues espero que sí me escuchen. Sí, sí escuchan claro y fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Janina Nava Ariza. Yo soy ingeniera química industrial, egresada del Instituto Politécnico Nacional y después hice una maestría en ciencias ambientales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde hace pues prácticamente 22 años trabajo en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que está localizado en Santa María Tonantzintla, aquí justamente en Cholula, Puebla. Pues agradezco la invitación, gracias a mis colegas, a Mirna, a Vero y sobre todo al Fondo de Cultura Económica por permitirme este espacio en un día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del formato que nos propusieron, pues nos decían quién
nos preguntaban o nos sugerían que pusiéramos quién éramos nosotras, ¿no? Bueno, pues esta soy yo. Me encanta, bueno, desde muy pequeñita pues fui muy dedicada, ¿no? Muy disciplinada, pero también pues fui como toda niña curiosa, traviesa, interesada en las cuestiones de la naturaleza. Siempre me encantó leer, la música, los libros, ¿no? El olor de los libros nuevos era mi pasión. Y también me gustaba mucho, pues, sobre todo estar con las amigas, ¿no? Me encantaba compartir con las chicas, ¿no? Y con los chicos y jugar, ¿no? Y también hacer travesuras con mi hermano. La vida, bueno, me fue llevando, estudié en escuelas primero de todo tipo, primero en escuelas oficiales, después en escuelas particulares y regresé finalmente a las escuelas públicas, ¿no? De ahí que cuando terminé la prepa en una preparatoria de aquí de Puebla particular, decidí por cuestiones del destino, porque en ese entonces pues mi padre pues ya no podía pagar esa escuela, irme a una escuela pública y decidí que iba a ser ingeniera química gracias a la inspiración de un profesor, ¿no? Que él era ingeniero químico y me motivó a seguir por ese camino, diciendo que pues la ingeniería química era muy versátil, ¿no? Era una de las carreras más flexibles y que si estudiabas ingeniería química pues podrías desarrollarte en casi en cualquier ámbito. Y siempre me fomentó mucho el interés de ir a una de las mejores escuelas a nivel nacional en cuanto a ingeniería se trataba, que era el Instituto Politécnico Nacional. Ese fue mi primer gran sueño. Así que estando en Puebla, en la provincia, me fui a la Ciudad de México, a la gran ciudad, a la gran urbe, con el gran sueño de obtener un lugar en este prestigiado instituto, ¿no? Fue así que llegué al Politécnico Nacional, pasé el examen, me sentía súper orgullosa y cuando llegué el primer día a clases me di cuenta que eran 11 salones y cada uno con, no sé, 60, 50 alumnos, ¿no? Era una inmensidad de gente y veníamos todos con un mismo sueño, todas con aspiraciones pues súper grandes. Y veníamos de muchas partes de la República, ¿no? Había muchas limitaciones porque yo me acuerdo que pues había gente que pues antes rentaban pues en departamentos múltiples donde varios jóvenes pues se reunían, compartían habitaciones, ¿no? Y pues se la veían complicadas. Para mí, la verdad, fue pues entre comillas, sencillo porque llegué a la casa de mi familia, de familia paterna, quienes me acogieron con mucho cariño y en donde prácticamente me sentía en casa. Sin embargo, pues siempre pues me hizo falta durante esos años, tenía yo 18 años, pues siempre como esa unión familiar, ¿no? Sin embargo, pues la verdad era una situación mucho más sencilla que la de mis otros compañeros. Entonces, me costó mucho trabajo obtener mi título. Me siento muy orgullosa de haber logrado ser ingeniero química industrial, egresada de ahí, porque me costó mucho trabajo, había muchísima competencia y sobre todo me dediqué en cuerpo y alma a hacer a sacar mi título, ¿no? A ser ingeniera química industrial. La que sigue, por favor. Finalmente, pues tuve la oportunidad de desarrollarme como ingeniera química en la industria alimenticia, en la investigación en el área petroquímica, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí, junto con grandes mentoras, una de ellas era mi asesora de tesis y quien fue mi mentora durante un par de años, la química Guadalupe Pruneda. Ella ya murió, pero ella me llevó por el camino de la ciencia, ¿no? Del desarrollo científico. Ahí producíamos productos que servían para evitar la corrosión y el ensuciamiento de las tuberías de petroquímica, ¿no? Entonces, de lleno me adentré a la parte de investigación
siempre que había pensado que a lo mejor como ingeniera química iba a estar más enfocada al área de producción, ¿no? A las empresas, ¿no? Sin embargo, pues la vida te va llevando por diferentes caminos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo y en Pascual Boyn, desarrollándome en las áreas de investigación y desarrollo y de control de calidad. Después de un tiempo, pues decidí regresar a Puebla porque tenía muy claro esta circunstancia, ya que los profesores en la universidad siempre nos fomentaban esto de que regresáramos a nuestro lugar de origen, a regresarles un poco a la sociedad lo que nos habían dado y a compartir lo que habíamos aprendido en el instituto. Así que, como muchos de mis compañeros, regresé a Puebla, estuve buscando trabajo, lo cual me fue difícil, la verdad, porque no encontraba algo que cumpliera con las expectativas, digamos, económicas, ¿no? Y así fue que me decidí a estudiar una maestría, ¿no? Y entré entonces a la maestría en ciencias ambientales, más que por otra razón, por la cuestión de no encontrar algo que yo consideraba como a la altura, ¿no? De lo que yo había estudiado. Y de ahí, pues, afortunadamente me encantó la ingeniería ambiental y una vez concluyendo tuve la oportunidad de concursar, ¿no? O aplicar para entrar al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Dejando un poco atrás la parte de investigación en el área química, y entonces con el objetivo de desarrollar mis conocimientos en la maestría, ¿no? En las áreas ambientales. Fue ahí que se me dio la oportunidad de entrar al proyecto Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. La que sigue, por favor. Que es uno de los proyectos astronómicos más importantes que ha financiado México en colaboración con Estados Unidos. Me dieron la oportunidad y estoy segura que me gané el lugar, pues, de realizar los estudios de impacto ambiental para la construcción del Gran Telescopio Milimétrico. Este telescopio se encuentra a 4,600 metros sobre el nivel del mar, en el volcán Sierra Negra, a un ladito del Pico de Orizaba, y es un instrumento que hace observación milimétrica, y donde, si ustedes recuerdan, hace un par de años se han hecho los grandes descubrimientos. Uno de ellos es la imagen de la sombra del primer hoyo negro, ¿no? Entonces, me siento realmente muy, muy emocionada porque he contribuido de alguna manera a que se desarrolle ciencia de primer nivel en México, y aunque no sea directamente como astrónoma, sino como ingeniera, y por mi especialidad como especialista en medio ambiente, pues he dado o he facilitado los espacios para que se genere este tipo de ciencia. Y aún así, bueno, y después de esto, me invitaron también a colaborar en el Observatorio HOC, que es un observatorio que está localizado en esa misma zona, pero que trabaja a diferentes longitudes de onda, específicamente los rayos gamma. La que sigue, por favor. Bueno, para hablar de redes de apoyo, pues sin duda, mis mentores, mis jefes, he tenido también la gran fortuna de trabajar con astrónomos, los creadores, ¿no? Del Gran Telescopio Milimétrico, los directivos o los doctores que tuvieron a bien crear el sistema de becas CONACYT, y ellos fueron mis grandes maestros y han sido mis grandes maestros. Entonces, creo que mis redes de apoyo y el secreto para, digamos, para tener una carrera científica orientada, pues es llenarse o rodearse de personas con intereses afines, ¿no? Y en ese caso mi interés era la ciencia,
y pues sin duda el tener una red de apoyo con mismos intereses y consolidada, pues siempre te augura éxitos, ¿no? Por supuesto, la familia, las amigas, ¿no? Eso siempre son pues la fortaleza para seguir adelante. La que sigue, por favor. Bueno, después de trabajar en estos permisos para construir estos observatorios astronómicos, dadas las circunstancias, pues me vi obligada y me vi inmersa, ¿no?, en proyectos asociados a proyectos de orden o de índole social, es decir, apoyar a las comunidades cercanas a estos observatorios a desarrollar ciertos proyectos relacionados con la construcción de los observatorios. Es por eso que desde hace 12 años me di a la tarea de involucrarme más en las necesidades de las jóvenes mujeres de zonas vulnerables, y de ahí nació el proyecto del Campamento de Empoderamiento Científico, que es un proyecto dirigido para niñas con el fin de promover vocaciones científicas y muy específicamente para aquellas niñas que se encuentran en condiciones diferentes, ¿no?, que no tienen esa facilidad ni de ir a una escuela universitaria, digamos, tan fácilmente, ni de que sus padres puedan apoyarlas y que pues las condiciones sean un poco adversas para lograr sus objetivos. Es por eso que les mostré, pues estas fotos son fotos de las diferentes generaciones de niñas que han egresado de estos campamentos y que empezó como todo al inicio y como les he contado desde el inicio de mi presentación, como un pequeño proyectito que fue creciendo a tal nivel que conseguimos financiamiento de organizaciones internacionales, conseguimos donaciones por partes de particulares. Primero empezamos con donaciones de personas de Estados Unidos y se consolidó tanto el proyecto y creció tanto el proyecto que hemos logrado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por los últimos 3 años haya financiado el proyecto y hayamos hecho o hayamos crecido de proyectos a nivel rural, local, pasado a nivel estatal, hasta llegar a nivel nacional. Entonces el proyecto se ha consolidado y también considero que las integrantes de estos campamentos, de estos 11 campamentos que hemos llevado a cabo, pues son parte de esta red de apoyo. La que sigue, por favor. Bueno, estas son algunas de las fotografías también que les quiero mostrar que de los grupos de diferentes niñas, y estoy acompañada de algunas colaboradoras. Muchas de ellas las he conocido de forma, digamos, en proyectos similares, por invitaciones, como ahora que nos invitan a esta presentación, y han sido parte de lo que conforma mi red de apoyo, ¿no? Aquí podemos ver en esta foto también a Vero, que es la siguiente ponente, y es así como yo conocí a Vero Reyes, ¿no? Como parte de este proyecto, como ponente del Campamento de Empoderamiento Científico. La que sigue, por favor. Bueno, por supuesto que en ocasiones te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Porque no es nada fácil, pues, cumplir con tus sueños personales y con tus sueños profesionales. Y cuando tienes pues, como que esa inercia de decir hasta aquí llegué, ya no puedo más, es entonces cuando piensas, pues, ¿qué hay detrás, no? Pues detrás hay mis hijos, tengo 2 chicos, 2 jóvenes, uno de 21 años y otro de 18 años, y pues a lo largo de estos últimos 21 años, pues he sido, pues sí, científica profesional, ingeniera, he supervisado obras, pero también estoy a cargo de la administración de mi casa, de mi hogar, de ver la educación de mis hijos y de también tener un tiempo para mí como mujer, ¿no? O sea, de viajar, de tener mis aficiones y sobre todo de mi vida personal, ¿no? De cuidar de mis padres y también siempre tener en cuenta, pues, las amigas, ¿no? Las amistades.
Lo que sigue, por favor. Bueno, ya para terminar, esta es la última y me hacían una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias más gratificantes o más bien, qué es o cuáles son los eventos que te causan más euforia, ¿no? En tu vida científica y profesional? Yo no logré hacer un doctorado, o sea, yo terminé una maestría. Me hubiera encantado porque la verdad siento que soy buena para estudiar y soy, como dije al inicio, pues muy orientada y muy dedicada y muy disciplinada. Sin embargo, con esta maestría y con el trabajo y con que he desarrollado, con la oportunidad que he tenido de trabajar en diferentes proyectos a nivel internacional, he tenido la oportunidad y he aprendido a desarrollar y a publicar algunos artículos, ¿no? En libros, en revistas prestigiadas de la UNAM. He participado en algunos congresos, ¿no? Me han invitado del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología a escribir artículos en algunos libros, ¿no? Que han tenido pues mucho impacto y todo relacionado justo al trabajo que he hecho en cuanto a la promoción de vocaciones científicas. Me siento muy orgullosa porque a pesar de no tener un doctorado, pues he conseguido pues algunos logros que jamás me imaginé, ¿no? Claro que estuve, cuando inicié mi carrera científica, pues había sido colaborador en algunos artículos científicos junto con mi mentora, pero nunca me imaginé que podría lograr ser autora de algunos de los artículos y en revistas inclusive arbitradas que pudieran interesarles pues a los comités y a los foros, ¿no? Entonces, estos son unos de mis experiencias más gratificantes y por supuesto, el haber contribuido al desarrollo y a la instalación de proyectos tan impactantes para la ciencia como son el Gran Telescopio Milimétrico y el Observatorio de Rayos Gamma. Muchas gracias y pues continuamos. Muchas gracias, Janina. Ahorita recopilaremos algunos comentarios finales, pero es mi turno y de mí solamente me gustaría decir que pues actualmente estoy estudiando mi doctorado en ciencias biológicas en la especialidad de biología evolutiva en el Instituto de Ecología de la UNAM. Aquí he estado desde mi licenciatura prácticamente, pero antes de llegar a eso, me gustaría profundizar un poco, como lo hizo Janina, en el origen de toda esta vocación científica. Yo traté como de datarla y como que dentro de mis recuerdos, creo que de los que más sobresalen es como la convivencia con mi hermano y las lecturas que me llegó a hacer de niña, que pues también creo que no eran como lecturas tan comunes. Él se enfocaba en mejorar esta capacidad dentro de mí y una de sus propuestas era la ciencia ficción, ¿no? Que pues, ¿quién iba a decir que ahí mencionaban mucho al ADN y era el interés que iba a desarrollar a lo largo de toda mi vida, ¿no? Sin embargo, eso fue como un parteaguas en mi infancia. Posteriormente, en la adolescencia, pues fui adquiriendo muchísimos gustos diferentes, ¿no? Todos rondando esta frase que pues, me repetía constantemente mi hermano, ¿no? Intenta lo imposible, ¿no? Con la mejor cara y pese a que todo parezca caerse a pedazos frente a ti, ¿no? Eh, Posteriormente, pues fui agarrando diferentes como em, pues influencias. Sin embargo, quiero que noten algo muy peculiar. Casi todas las influencias que ven en esta presentación son hombres, ¿no? Y les juro que eso no era parte de mí, totalmente, de mi juicio, sino que creo que es algo muy inconsciente que hacemos y que ya debemos de empezar a cambiar, ¿no? E integrar a más mujeres dentro de nuestro repertorio de quienes nos inspiran a leer, al arte o a la ciencia, ¿no? Ahora, después de esta parte, pues seguí con este ímpetu de ser científico, ¿no? En especial de ser alguien que se dedicara a la genética.
investigué qué carreras podrían servirme. Una de ellas era la genómica, bueno, más bien la ciencias genómicas, que es una carrera que se da en la UNAM también, pero desafortunadamente no pude ingresar. Esta carrera se da en Cuernavaca, entonces también me era difícil poderme trasladar. Una opción que vi para continuar con esta carrera genética era meterme a la carrera de biología y dentro de ella, pues conocer todo lo que me brindaba como tronco común que es la vida y de ahí elegir ya cuál iba a ser mi vocación final. Hasta este punto yo sola me había planteado en la vida estudiar una licenciatura, ¿no? Sin embargo, al entrar en la carrera y al entrar también en Iztacala, que es algo muy curioso que comparto con Mirna, es que la FES o la facultad lo que nos brinda es la oportunidad de meternos en proyectos desde vivario, que es cuidado y manejo de reptiles y anfibios, a los jardines botánicos que también tienen mariposarios y colibriarios, o participar cada semestre en distintos proyectos de investigación científica. En mi caso, pues pude hacer cortes histológicos, pude estar trabajando a nivel molecular o extracciones de ADN. Y también lo que hace esta carrera es brindarte la oportunidad de colaborar a nivel de divulgación científica, ya sea con programas como el de Alas Metropolitanas o de orientación vocacional. Aquí fue donde aprendí pues la mayor parte del inglés que sé y un poco del francés que posteriormente me serviría en la vida y que yo no tenía noción de lo importante que era, ¿no? En la facultad, pues yo me desarrollé en el área de genética del cáncer en un inicio, porque debido a ciertas circunstancias tuve que elegir una tesis o un proyecto que me pudiera titular rápido. Sin embargo, después de un año de estar trabajando con genética del cáncer, vi que eso no era lo que me convencía a nivel pues social, inspiracional y a lo que me iba a dedicar toda mi vida, ¿no? Porque ya a este punto yo quería desarrollar toda una carrera científica y sabía que una forma era obtener una maestría o un doctorado. Por lo tanto, yo no me veía haciendo eso en el área del cáncer, ¿no? Es así como me migro totalmente al Instituto de Ecología y me contactan con una doctora relativamente joven o muy joven en ese momento, que es la doctora Alicia Mastreta Yáñez. Ella me brindó la oportunidad de entrar como estudiante de licenciatura. Ella recién egresada de su doctorado, pero pues, su doctorado lo hizo en Inglaterra. Entonces ella iba llegando y me dijo, sí, claro, puedes incluirte conmigo y pues vamos a sacar un proyecto, ¿no? Relacionado con genética poblacional, que era muy diferente a lo que yo venía haciendo, pero pues tuvo la paciencia como para esperar mi curva de aprendizaje, ¿no? Posteriormente, pues ya desarrollé una maestría con un proyecto que actualmente todavía conservo, que es ver la importancia de los árboles que son tolerantes al ozono en un bosque cercano a la Ciudad de México. El ozono es un contaminante, como muchos otros que existen en la ciudad. Sin embargo, ¿qué tan grave es la concentración de ozono a la que estamos expuestos? Es lo que les muestro en la imagen de arriba en la parte superior de la izquierda, ¿no? Aquí vemos una imagen de toda esta nata de contaminación que es apreciable o que fue apreciable en el 2005. Sin embargo, esto no es lo más crítico a lo que hemos estado. Lo más crítico ha sido que se caigan aves muertas y esto sucedió aproximadamente en los años 80, ¿no? Pueden preguntarle a las personas que conozcan que vivieron en este periodo. En este sitio, pues se puede ver la contaminación. Sin embargo, los mayores estudios se hacen en base a las personas y a las poblaciones que rondan a estas ciudades altamente contaminadas, pero muy poco se sabe de las plantas. Y esta opción fue la que me propuso la doctora Alicia de abordar en mi investigación qué es lo que estaba pasando con estas plantas, porque ella había hecho algunas reforestaciones para recuperar estos sitios que estaban muriendo en parte por el daño de ozono. Ahora, con toda esta información previa,
Alicia y yo nos embarcamos en una camioneta y fuimos a los sitios reforestados. En los sitios encontramos dos tipos muy característicos de plantas. Uno, que son los árboles dañados por ozono, que es el que vemos del lado izquierdo, y otro, los árboles tolerantes, que es el lado derecho. Como ven, hay diferencias en la coloración. Una está más roja que la otra y a nivel celular, pues vemos una destrucción de todas las células, mientras que en una planta tolerante están como si nada. La pregunta aquí era, ¿por qué existen estas diferencias si están recibiendo la misma concentración de ozono? Hay una forma de asimilarlo a los humanos, que es porque una persona asmática tendría capacidades pues, menores de respiración que alguien que no lo padece. ¿Y cómo esto se agrava? Pues en la contaminación, ¿no? Como a mí me apasionaba la genética, la opción de responder esta pregunta era a partir de las variaciones que podíamos ver presentes en el genoma o, en el caso en el que yo lo abordé, en los mensajeros que nos dicen esa información que tiene nuestro ADN, si es procesada a una proteína que nos va a hacer tolerantes o vulnerables al daño de alguna enfermedad, en este caso al ozono. Es así como durante la maestría pude obtener resultados de que en efecto había mensajeros, que son estas secuencias de ARN, que es una copia de la información del ADN, que nos permiten saber si van a tener ciertas cualidades para recuperarse después de un estresor como el ozono, o si van a poder ser vulnerables incluso al ataque de otros patógenos. Y eso fue exactamente lo que encontramos con nuestro estudio. Este estudio lo estoy terminando de escribir, esperemos y crucemos los dedos porque ya salga la siguiente semana. Así es que ya les estaré pasando el link y más información de este proyecto. Hasta ahí iba todo bien en la maestría, sin embargo quedaban algunas dudas. La principal duda era si estos cambios que estábamos viendo en el mensajero, pues venían desde toda la información base o madre, que en este caso era el ADN. Pero para hacer esas comparaciones yo necesitaba un montón de individuos porque no puedo hacer esas estimaciones de tolerancia con 10 individuos que eran los que yo tenía durante la maestría. Entonces utilizamos algo que le llamamos ciencia participativa o monitoreo participativo, en donde incluimos a las comunidades que se encargan de cuidar el bosque y que les llamamos brigadistas. Estas personas viven en el lugar y se encargan de que pues nosotros conservemos estos espacios naturales. Ellos nos ayudaron a colectar alrededor de 1,700 individuos. Estas 13 personas colectaron en el bosque, ¿no? A toda velocidad. Y es por eso que ahora podemos ver este gráfico que les muestro, en el que prácticamente vemos el número de árboles y el porcentaje de daño que tienen, de acuerdo pues a su edad. Lo que encontramos hasta ahorita es que, pues en efecto, sí hay un daño en alrededor del 40% de la población de árboles que están ahí en el bosque y que dependiendo de la edad que tengan, van a tener mayor grado de porcentaje de daño. Esto es muy clave para poder recuperar los bosques y es otro artículo, mi primer artículo de doctorado que está también trabajándose para salir este semestre. Sin embargo, hay otros puntos a desarrollar durante el doctorado. Uno de ellos es que tengo que comparar si es en efecto el ozono el que les está causando el daño o las interacciones. Para eso estoy desarrollando un proyecto en condiciones controladas, en donde prácticamente voy a poner a árboles dentro de cajas y los voy a bombardear de ozono y voy a ver si estos logran sobrevivir y aquellos que sobrevivan o que no presenten un daño, pues sí tienen algunas características, como lo mencionaba Mirna, de cambios a nivel de las bases nitrogenadas, que nos haga pensar que efectivamente tiene esa tolerancia, hay variantes tolerantes al ozono. Este proyecto es parte de mi doctorado, pero durante la maestría me permitió obtener becas para poder ir al extranjero. Uno de esos países fueron a Canadá e Inglaterra, donde pude convivir con científicos de esos países. Por eso les digo que me sirvió el francés que había aprendido y pues bastante del inglés.
Con ellos pude platicar sobre ciencia y me enseñaron cómo hacer ciertas técnicas. Posteriormente pude ir a Francia a presentar estos resultados, también con becas que fueron ganadas a partir de que les gustaba los resultados obtenidos del proyecto y pues todo financiado a partir de una sociedad para el estudio de la evolución. Ahorita nosotros en un proyecto aparte estamos trabajando para que también haya una sociedad en México, ¿no? Y ustedes pues se puedan incluir a la divulgación de la evolución. En estos viajes, pues pude convivir, ya les dije, con científicos, pero también pude tomar un respiro y mucho más motivación para continuar en la ciencia. Una de esas motivaciones que para unos quizás será trivial o rara es que pude ver a una oveja, pero no cualquier oveja, sino a la oveja Dolly, que se encuentra en Escocia y es la primer o el primer ser vivo clonado, ¿no? Y que pues resultó pues con vida y que después tuvo hijitos. Y pues igual visitar a los grandes museos que pues antes solo veía en los libros y en algunos documentales. Esta carrera de ciencia y de investigación para mí nunca estuvo peleada con la parte divulgativa. Es por eso que también me incluía programas de divulgación, entre ellos uno que está dentro del Universum y que permite que varios estudiantes de carreras científicas o no se unan a sus salas, adquieran una capacitación y puedan hacer talleres y explicaciones de ciencia. De ahí ahorita conservo a bastantes redes de apoyo, como lo dice Janina, que comparten esa misma pasión por la ciencia. Otro de los lugares que todavía mantengo como para seguir con estas dosis de motivación científica es la participación dentro de grupos de divulgación más formales. Uno de ellos es ADN, Aprende y Descubre la Naturaleza, con quienes colaboro en distintas charlas, en talleres y recientemente incursionando en infografías y en contenido digital, porque creemos que pues ninguna red social debería satanizarse y más bien utilizarse como una herramienta de educación también, ¿no? Pues durante todo este trayecto científico he tenido como altibajos, pero como bien lo mencionaran las invitadas anteriores, uno tiene estas redes de apoyo, ¿no? Que te ayudan ante momentos de ignorancia o de total soledad o abrumación por cosas tan triviales como llenar papeleos o solicitar becas, ¿no? Unos de ellos pues son Art Ladies, otros son grupos también de programación o donde son depositadas las bitácoras o informaciones de las investigaciones, que es GitHub, pero también creo que una de las más fuertes es el grupo de trabajo en donde te encuentres desarrollándote y motivo también por el cual migré de cáncer a lo que hago actualmente. En el grupo de trabajo en el que me encuentro, pues es un grupo muchísimo más relajado que tiene la apertura de compartir ese conocimiento, ¿no? Y principalmente, pues a obvias razones, mi tutora, ¿no? Que me ha dado como esa libertad también de ir aprendiendo y de meterme en distintos proyectos que van a aumentar mi capacidad en mi formación científica, ¿no? Finalmente, yo con esta breve charla quisiera recomendarles además otros sitios de apoyo que a mí me gusta recurrir cuando sientes que tú eres el único que está en un camino científico y estos son pues tal cual conferencias que existen en YouTube. Una de las que les recomiendo que se presta mucho para estos días, pero que pueden mirarla y deberíamos mirar más charlas como esta a lo largo del año, es una dada por la doctora Idalia Rojas, que actualmente se encuentra haciendo su postdoctorado en Alemania, pero que nos brindó una participación en ADN mostrándonos algunas científicas mexicanas, ¿no? Y historias poco conocidas y un poco un debate sobre qué hacer para el cambio. Otro de los proyectos que me gustaría compartirles es una red de científicas mexicanas que tal cual lleva ese nombre y que fue fundado por la actual postdoctorante, la actual doctorante Patri Rodil, que se encarga de hacer investigación, pero a la par lleva esta parte de divulgación científica, ¿no? Y de empoderamiento de redes que vinculan a científicas mexicanas. Como les dije, hay redes sociales que
para unos son cuestionables, pero yo creo que pueden ser una buena herramienta y una de ellas es TikTok. Y aquí yo les quisiera recomendar a una doctorante también, que es mexicana, pero que está haciendo su doctorado también en Texas, y ella comparte las técnicas del laboratorio y día a día qué es lo que hace para su investigación, ¿no? Ella se llama Priscila del Valle y también, por lo que entiendo, ahorita está dando ciertas charlas, entonces pueden ir a buscarlas en YouTube posteriormente, ¿no? Si no les gusta mucho lo visual, también existen las opciones auditivas y una de ellas es el podcast Mandarax, que es dirigido por dos doctoras, la doctora Alejandra Ortiz y la doctora Leonora Milán. Ellas hacen breves, más bien amplias investigaciones que logran resumir en una hora y que permiten conocer la profundidad de la ciencia en la vida cotidiana, ¿no? Finalmente, pues me gustaría también mencionar a un proyecto que se llama, bueno, que está a cargo de la Conavio y que está promoviendo a las científicas mexicanas poco conocidas, porque generalmente tenemos 3 o 4 representantes, ¿no? Pero el chiste es conocer más y que cada una puede identificarse con, pues, las que ya existen, ¿no? O incluso ser una posteriormente. Entonces, con esto, pues quiero invitarlas también al proyecto que está en la Conavio y que también me parece que hoy iban a tener una charla por si después quieren irla a buscar. Y finalmente, ya para terminar esta parte, me gustaría que nada más como que aterrizar que ahorita ya les estoy mostrando un bagaje de mujeres que pueden servir de inspiración, ¿no? Y que es algo que uno debería de integrar a su vida, no solamente quedarse con el sesgo de, ay, no vi que todas mis referencias eran hombres, ¿no? Porque por la inercia luego puede pasar esto, pero quizás uno debe de ser más consciente y cuestionarse si existen también la contraparte en mujeres, ¿no? Porque nos estaríamos perdiendo la mitad de información. Entonces, con eso cierro esto y como el tiempo es breve, me gustaría que quizás el fondo nos ayudara a ir recopilando algunas preguntas de las que ya hicieron algunos de los asistentes, mientras que yo dejo de compartir pantalla. Ay, espérenme que no puedo. Ay, ¿siguen ahí? Listo. Listo, muchísimas gracias a nuestras ponentes del día de hoy, a Mirna, a Yanina, a Verónica. Muchas gracias por habernos compartido estas experiencias. Y pues, como bien comenta Verónica, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas pues a nuestros compañeros tanto del Zoom, también a nuestros compañeros del Facebook Live. Así es que, por favor, les pido que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas. Con mucho gusto se las pasamos a las ponentes. Mientras tanto, mientras alguien rompe el hielo, pues quiero agradecerles a todos los participantes del CONALEP que nos han acompañado el día de hoy. Tenemos de muchas partes de la República, tenemos, pues por nombrar algunos planteles, el Morelia 2, Iztapalapa 1, Cancún 3, Quintana Roo 2, en fin. También quiero agradecerles a nuestros compañeros del Cebetis que nos acompañaron. Muchas gracias por nombrar algunos. En 173 de Guanajuato, el 110 de Durango, el 135 de Tamaulipas, el 8, el 239, el 128, el 215, entre otros. Y también a nuestros compañeros, que aunque son menos, del CETIS, que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar con las preguntas. Por favor, les pedimos que nos las hagan llegar a través del chat y con mucho gusto se las vamos a leer. También a nuestros compañeros que nos están acompañando a través de Facebook Live, a través del chat, pueden hacernos llegar sus preguntas. Ninguna todavía. Mientras, no sé si Aldair, podríamos escuchar quizás sus últimos comentarios de Mirna o de Yanina con respecto a cómo se decidieron ya por una vocación científica o también esas últimas recomendaciones que les gustaría dar a nuestros asistentes, considerando que vienen de distintos estados de la República, ¿no? También.
Excelente idea, me parece muy bien. Adelante, por favor. Pues si quieren puedo empezar yo. A ver, ¿cómo me decidí para estudiar una carrera científica? Yo creo que es algo que decidí desde que era muy niña. Es algo que decidí desde que era, pues sí, una niña. Siempre quise, yo quería ser astronauta, por alguna razón, no sé bien por qué, pero yo creo que yo quería ser astronauta. Entonces creo que es una cosa que siempre quise hacer. Cuando llegué a la preparatoria y me tocó escoger carrera, una carrera, ya había como que creo que cuando somos niños sabemos lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Y luego a lo mejor se nos van metiendo ideas raras conforme vamos creciendo, como miedos, como cosas que no podemos entender, pero están ahí. Como por ejemplo, ya llegó un punto cuando yo estaba estudiando la preparatoria que creí que yo no podía estudiar una carrera científica, porque eso era como para niños, o creí que pues sí, era como no sé, tal vez yo no era lo suficientemente inteligente para estudiar una carrera científica. Y entonces me recuerdo a mí misma cuando estaba escogiendo el área el último año de la carrera, digo, de la preparatoria, que estaba escogiendo qué área quería estudiar. Me recuerdo como estuve a punto de poner algo así como administración y no sé qué. Y hubo como un rayo de luz, como esa niña interna que vive dentro de mí, que me dijo, pero tú sabes que a ti no te gusta eso, tú sabes que tú quieres estudiar otra cosa. Y entonces dije, pues sí es cierto. Escuché la voz interior y entonces le di clic a la cajita que decía química y ciencias biológicas. Y así fue como empecé ese camino y bueno, el camino formal, porque digamos que un científico siempre he sido, desde que era una niña, siempre he sido científica, pero un científico formal desde ese momento. Y así fue como creo que yo llegué a eso. Entonces, lo que yo les diría a los que están, porque si están en el CEBETIS quiere decir que están en la prepa, y esas cosas, yo lo que les diría a ustedes es que no tengan miedo y escuchen como esa voz interior. Si ustedes creen que quieren ser astronautas, sean astronautas, porque no tienen nada de malo y sí se puede y sí lo pueden hacer y no va a pasar nada. Simplemente van a tener una vida feliz porque van a hacer lo que les gusta. Entonces, vayan por eso, no se preocupen, todo va a estar bien. Hay muchas oportunidades ahí afuera. Esa sería otra cosa que les diría. Cuando yo, por ejemplo, les comenté que estaba en la UNAM y hice una estancia durante mi licenciatura, fue sorprendente porque cuando yo fui pues la oficina donde se hace como todo el trámite, ellos me dijeron que tenían disponibles 100 becas para toda la UNAM y que solamente se habían dado 10 de esas 100 becas, lo cual significa que por alguna razón la gente no va por esas becas, la gente, los alumnos ni siquiera hicieron el esfuerzo de irlas a pedir. Y puede ser por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas puede ser que te dé miedo y que digas, ay, no, ¿yo cómo me voy a ganar una beca? ¿A poco sí? Y pues sí, sí es posible. Entonces, yo lo que les diría es no tengan miedo. Si ven alguna universidad que les interese, si ven algún programa de verano de investigación que les llame la atención, no tengan miedo, apliquen y hay una posibilidad de que sí los acepten y si no los aceptan no importa, la siguiente vez pueden volver a aplicar y habrá más suerte. Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación. No sé si las demás quieren decir más cosas porque yo hablo muchas veces. Bueno, no sé, a mí me encantaría decirles que creo que todos llevamos una parte de científico, ¿no? En nosotros mismos, o sea, no abandonen la curiosidad, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Entonces, si les gusta investigar, indagar, observar, ser curiosos, ¿no? Y preguntarse el porqué de las cosas, creo que esa es una buena pista o es una clave para saber que puede ser científico. Todo el mundo puede ser científico o científica, ¿no? Lo único que tienes que hacer es decidirte. En mi caso, la gran inspiración que tuve fue aquel profesor de prepa, ¿no? Que me motivó, me habló tan bien de la ingeniería química industrial que yo dije, no, pues yo quiero ser ingeniera química, ¿no? Entonces, yo creo que los docentes, pues son claves, ¿no? Para que los alumnos
puedan tener esas inspiraciones y puedan seguir sus sueños. Ahora, en cuanto a que si pueden o no, todos tenemos esas capacidades, o sea, hombres, mujeres, todos tenemos esas capacidades. Y lo único que sí se necesita es disciplina, mucha persistencia y mucha resistencia. Así es que yo creo que lo podemos lograr. Y bueno, un aliciente para eso también, para seguir las carreras científicas, es que al día de hoy muchas de las plazas laborales están requiriendo cada vez más personas que se dediquen a la ciencia, ¿no? Y muy particularmente, recientemente estaba leyendo algunos artículos justo por la conmemoración de este día, que en informática, ¿no? Es a donde hay muchísima solicitud de plazas laborales. Entonces, yo creo que busquen, infórmense, vean dónde tienen, hagan así como escarben, ¿no? Sus gustos, sus habilidades, sus aptitudes y empálmenlo un poco con la parte de dónde puedo encontrar pues una plaza, un trabajo, ¿no? Que sea más o menos remunerado, ¿no? Entonces, creo que hagan un trabajo de investigación previo antes de tomar una decisión. De acuerdo. Muchas gracias por estas conclusiones, por estas breves conclusiones. Y bueno, pues hicimos el tiempo justo para tener más preguntas. Tenemos muchas en realidad, pero algunas apuntan a la misma dirección. ¿Alguna vez tuvieron alguna situación de discriminación al estudiar alguna carrera científica? Y si fue así, esperemos que no, pero si fue así, ¿cómo lo sobrellevaron? Está buena, ¿eh? Es Vero, ¿no? Yo creo que le toca a Vero. La mía va a ser breve. Yo creo que sí hemos tenido momentos de discriminación. Creo que uno de los más comunes es pues es que si te interesa la ciencia está bien, o sea, es raro, pero pues si tú quieres hacerlo, pues hazlo, ¿no? A ver hasta dónde llegas, ¿no? A ver una que me pasó muy curiosa fue que, como les dije, yo estudié en Iztacala, ¿no? Entonces la mayoría de mis amigos pues vivía pues en el Estado de México, ¿no? Que pues terriblemente sí tiene como pues costumbres quizás que podrían ser más tradicionales de vieja escuela, en donde pues una mujer típicamente cumple un rol, ¿no? Entre ellos pues casarse, tener hijos. Y me acuerdo que yo iba pues con mis amigos a celebrar las fiestas navideñas o algo, y, pues convivías con su familia, ¿no? Y me acuerdo que llegó una vez el primo de uno de mis amigos y dijo, pero es que tú para qué estudias, ¿no? Pues ya te vas a casar, ¿no? O sea, como que pues no pierdas tu tiempo y ya mejor pues aprenda a cocinar. Y no sé, en esos momentos uno puede despotricar todo su coraje, pero pues ya para ese momento ya me habían pasado situaciones similares y creo que hay personas con las que también no vale picarse en comentarios que pues no vas a cambiar toda una tradición, ¿no? En una sola plática quizás, y menos en Navidad, ¿no? No estaba para pelearme en Navidad sobre esos temas con ella, con la familia de mi amigo, ¿no? Entonces, preferí decirle, pues vamos a ver en el camino, pero pues por lo mientras lo estoy disfrutando, ¿no? Y es algo muy curioso porque dentro de mi grupo de los que entran juntos a la carrera, entras junto desde primer semestre hasta tu octavo y hasta que haces tesis, ¿no? Dentro de todos ellos era un gran porcentaje de mujeres, pero ahora que nos volvemos a reunir, hacemos las cuentas y decimos, no inventes, ¿no? Tú eres la única que está estudiando un doctorado. ¿Y cómo es posible eso, siendo que quizás biología es más para mujeres, ¿no? Pues vemos que no, que también hay ciertos sesgos, que la carencia de la participación de mujeres está presente en muchos lugares, ¿no? Quizás hay que evaluar bien esas estadísticas. Y pues ya, ahí cierro mi participación. Sí, sí hay. Yo digo que los dejen de lado. Hay veces que no vale la pena clavarse y pelearse tanto, sino buscar estos vínculos de apoyo y desde ahí crecer y construir más cosas, ¿no? Ya. Ay,
yo estaba escuchándote, Verónica, y yo estaba pensando, ay, a mí creo que eso no me ha pasado, pero no es cierto. No es cierto, sí ha pasado. Y es triste porque sí pasa. Y bueno, yo creo que es una situación que es frustrante y creo que esa es como la fortaleza de los grupos de apoyo de los que tanto hemos hablado ahorita en estas sesiones, porque justo es como te dan ese confort. Entonces yo creo que, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que muchas veces me han, en foros o así, cuando yo estaba estudiando mi doctorado o durante los postdocs también, donde me han dicho así como de, bueno, la gente a veces no puede creer que yo esté haciendo ciencia por alguna razón y porque esté haciendo investigación, no sé por qué, si soy un humano como cualquiera, ¿no? Pero al final, sí existe esa discriminación, no sé cómo decirlo, tal vez porque o me ven muy joven, o a lo mejor, o me ven, demasiado niña, o no sé, pero hay discriminación de todo tipo. Alguna vez en uno de estos lugares donde he trabajado, llegué con una vestida con una falda, porque me gusta vestir faldas, ¿por qué no? Me gustan mis piernas. Y entonces llegué con una falda y obviamente tuve comentarios asociados a la longitud de mi falda porque era muy corta. Entonces yo dije, wow, qué fuerte, ¿no? Y entonces después dije, bueno, me voy a vestir distinto, más acorde al código de etiqueta aparentemente de aquí, y use una falda más larga. Y el siguiente comentario que obtuve fue como, uy, ¿y ahora toda mojigata? Y yo, ¿what? Entonces, nunca se puede tener contentas a las personas. Y he recibido comentarios de ese tipo. He recibido comentarios como de, ay, esa idea es muy mala. Y 3 segundos después es la misma idea, pero dicha por algún otro sujeto. Sí he recibido ese tipo de comentarios. ¿Y qué les puedo decir? Es frustrante. Lamentablemente esas cosas pasan y no creo que dejen de pasar en el corto plazo. Entonces, por eso es importante saber que hay otras mujeres ahí y que nos tenemos que apoyar entre nosotras porque el ambiente a veces no es muy agradable, pero aún así aquí estamos. Como dijo Vero, es cierto, somos pocas y nos ponemos a pensar, y no lo había pensado hasta ahorita que Vero lo dijo, la carrera de biología está llena de mujeres y entonces, ¿por qué somos tan pocas? Pues sí, porque sí el ambiente a veces puede ser hostil, pero que se sepa que aquí estamos y que si en algún momento se siente así o pasa por eso, aquí estamos nosotras para que podamos hablar y sacar todo eso y hacernos compañía. Ujú. De acuerdo. Pues miren, hay una pregunta también reiterada que tiene que ver con el tiempo que ustedes le han dedicado a sus estudios. Hay muchas preguntas relacionadas con cuánto tiempo tardaron en obtener su licenciatura. Bueno, ¿nos pueden hablar un poco más de eso? ¿El tiempo de estudio que tienen ustedes? Bueno, en mi caso, que se les decía que yo concluí una maestría y he hecho varios especialidades, pero ya como diplomados. Yo estudié la licenciatura 4 y medio, o sea, 4 años y medio, son 9 semestres. Y después la maestría me llevó pues 2 años, casi 3 años por el tema de la titulación. Y después, bueno, siempre sigues estudiando porque todavía hace 6 meses estaba haciendo un título, ¿no? Entonces, aquí el tema es que siempre te tienes que estar actualizando. O sea, esto no para, no termina nunca, ¿no? O sea, hay que leer, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose, porque siempre salen nuevas técnicas, nuevos procedimientos, hay nueva información y digo, la mala noticia es que hay que seguirse preparando siempre, ¿no? Esto es a nivel maestría, pues al menos te lleva, pues son 6 de la primaria, 3 de la secundaria, en mi caso 3 de prepa, ya llevamos 12, más 4 años y medio, 16 y medio, ¿no? Más la maestría, 18 y medio, y de manera formal, ¿no? Más el tiempo que siempre le tienes que dedicar para actualizar tus estudios.
Muy bien. Yo llevo 11 años haciendo cuentas, pero algo que me gustaría decirles es que, y por eso lo enfatizo, llevo 11 años, pero yo creo que hubieran sido menos si quizás hasta me hubiera dado el tiempo, un semestre o un año de respiro para reconsiderar bien mi camino, porque por ese año, o les mencioné que antes estaba en cáncer, ¿no? O sea, ahí invertí un año que abruptamente yo dije, ya cáncer, porque no quiero perder más tiempo. Y a la mera hora, esos 6 meses se volvieron un año por no darte el tiempo de tomar una decisión más consciente, ¿no? Y también, o sea, creo que mi ejemplo son 11 años hasta un doctorado, pero creo que Mirna, o sea, es como ahí una rockstar porque se aventó un doctorado directo, que también no es otra opción de alcanzar un doctorado, ¿no? Si no quieren una maestría, pero yo creo, o yo recomendaría tomarse el tiempo para la toma de decisión correcta. Sí, pero estoy de acuerdo. Tomarse el tiempo es muy importante. Yo, si hacemos así, si lo ponemos así, llevo 14, 14 años. Me aventé 4 años de licenciatura, sí terminé los 4, y y luego me aventé 5 de doctorado, y de ahí en el postdoc. Pero digamos que no lo considero como seguir estudiando. De hecho, el doctorado tampoco lo consideraría como estar estudiando, porque en realidad lo que estamos haciendo ya es una tarea científica, estamos tratando de contestar una pregunta, entonces eso no lo consideraría como parte de estudiar. Yo diría que sí se aprendes cosas, como dice Janina, todo el tiempo estás aprendiendo, esto es de nunca acabar, y siempre vas a aprender cosas nuevas y siempre te vas a preparar, y de hecho eso es la ciencia. Porque si supiéramos todo, pues entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Pero el punto es que no sabemos las cosas y por eso las tenemos que empezar a estudiar y todo el rollo, ¿no? Entonces, 4 años de licenciatura, pero como dijo Vero, yo entré directamente al doctorado. Entonces, ahí yo diría que si pudiera regresar atrás, tal vez como un tiempito para pensar muy bien qué es lo que quieres, está bien, o sea, no pasa nada si te tomas el tiempo para pensar y definir qué es lo que realmente te interesa. O sea, Correcto, excelente. Bueno, vamos a hacer esta pregunta antes de dar paso a nuestras preguntas del Facebook Live, Adri. Así es que vamos a hacer esta pregunta y vamos a pasar con estas preguntas de Facebook Live. Wendy nos pregunta, esa es una pregunta muy interesante, cada una tendrá su opinión, pero ¿cuáles son las aptitudes que ustedes consideran que una persona debe tener para dedicarse a una carrera científica? Tan buenas las preguntas, ¿eh? Sí, yo quisiera decir como buenas cualidades, pero les voy a contar la anécdota de que en mi examen de titulación de la licenciatura, mi tutora enfatizó de, tú has logrado todo eso por necia, ¿no? Porque pese a que hay impedimentos en la vida, si uno tiene la convicción de seguir, pese a todo lo que pase, pese a que no te salgan tus resultados, que no entiendas algo, estás ahí neceando, ¿no? Intentando hasta que lo logras, ¿no? Entonces, quiero recordar con esta frase a mi tutora, en donde una característica que podría tomarse a mal, o sea, completamente puedes tomarla como una aptitud, ¿no? Para alcanzar tus metas. Entonces, yo creo que igual y no le llamaría necedad, sino perseverancia, ¿no? Para reivindicar ese comentario. Pero creo que sería ese. Pues yo ya lo comenté anteriormente, yo creo que persistencia y resistencia, ¿no? Porque hay veces que ya no puedes más y pues justo haces uso de esas, pues eso que te motiva, ¿no? De las cosas, de las personas, ¿no? Que te motiva, de tus sueños. Entonces, pues sí, hay que resistir y hay que persistir. Así es que no hay de otra. yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que no hay una característica especial que sí, súper wow, que te defina como un científico o como alguien que pueda hacer ciencia. Creo que eso, lo que sea que te guste, hazlo y va a haber, como dice Janina, momentos donde te vas a sentir que
no, la ciencia no sirve para nada, todo está mal, pero hay que saber sobrellevar esos momentos. Creo que esa es la característica y tal vez no solo para la ciencia, tal vez es una característica en general en la vida. Saber que va a haber momentos donde no vas a estar arriba, pero que todo va a estar bien y seguir adelante. Correcto. Pues muchas gracias. Adelante, Adri, vamos a pasar con las preguntas del Facebook Live. No se vayan, Aldair, que volvemos. bueno, Aldair, antes me Sí, dime. gustaría como agradecerle a Yanina, porque Yanina, como vieron, tiene un montón de gestión sobre programas de empoderamiento y hoy está saturada. Entonces, va a ir a cerrar otro evento ahorita mismo que después podrán ir a buscar en YouTube, ¿verdad, Yanina? Así es, estamos celebrando, pues ya saben, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hay muchos eventos en todas las redes sociales y justo en el INAOE pues está coordinando una actividad. Entonces, tengo que irme a cerrar la otra actividad, pero les agradezco muchísimo la invitación. Espero que alguno de los consejos o los mensajes que me atreví a comentárselos, pues les sirva para su vida, para concretar sus sueños y sus metas. Y pues les dejo mi correo por si tienen alguna duda y pues síganos también en la página del INAOE. Cualquier cosa, pues estoy para servirles. Y Muchas vean la gracias al fondo. convocatoria de campamento, ¿verdad, Janina? Que ya va. Claro, y ya va a salir la convocatoria del campamento para que si alguno de ustedes tiene interés, por supuesto, se inscriban. Muchísimas gracias. Al contrario, Yanina, muchas gracias a ti. Pues nos vemos entonces en alguna otra ocasión futura. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu dedicación a esta charla. Ahora sí, Adri, adelante. Gracias. Gracias, Aldair. Pues en efecto, antes que nada quiero darle las gracias a las tres ponentes. Estuvo magnífica su charla y tan exitosa en Facebook que tuvimos alrededor de 900 visualizaciones en Facebook de asistentes. Entonces, muchos de ellos, voy a mencionar solo algunas escuelas por cuestiones de tiempo y de que pasan muy rápido los comentarios, pero agradecemos infinitamente a cada una de las escuelas que nos acompañaron el día de hoy, entre ellos los CEBETI 165, 202, el CONALEP 176, el CEBETI 212, CEBETI 135, CETI 145, CETI 71, CONALEP Morelos, CONALEP Iztacalco, CONALEP Veracruz, CONALEP Tuxtla, como pueden ver de toda la República nos estuvieron acompañando, aparte del público en general. Y bueno, ya revisando los comentarios en nuestro Facebook, muchos son pues felicitándoles, agradeciéndoles la charla que nos están brindando. Y una pregunta muy interesante que nos hace Elizabeth Ibarra es, ¿cuáles son las oportunidades de trabajo que tienen como mujeres estudiantes de ciencia? ¿Qué nos podrían decir acerca de eso? Quizás yo ahí voy a hacer un comentario en que uno pensaría que un científico busca trabajos en el periódico, ¿no? Pero creo que hacer eso va a ser lo más desalentador que puedan hacer en su vida, porque yo lo hice y tristemente decía, pues, o sea, hubiera estudiado administración o cantaduría, ¿no? Buscan más, pero la realidad es que estaba buscando en el lugar incorrecto, ¿no? Como les mencioné brevemente el nombre en la presentación, hay, al menos para mi rubro que es biología evolutiva, un directorio que se llama Evoldir, ¿no? Y en este directorio en línea se ponen un montón de propuestas de trabajo en donde uno diría, ¿quién demonios solicita a una persona que quiera ir a África a muestrear perritos de la pradera, ¿no? O animales o demonios de Tasmania, o quiera irse al arrecife un año? Este tipo de trabajos tan específicos, o sea, sí los existen. Y hay mucha gente que está buscándolos. Yo les diría, Twitter, aunque no lo crean, es un semillero de trabajos porque ahí es donde están los meros científicos, ¿no? Ahí se forman las redes y entonces yo les diría, sí existen los trabajos, no se preocupen, pero quizás hay que buscar a ver estas oportunidades en los lugares correctos, ¿no? Uno de ellos les menciono es Evoldir y pues trabajas principalmente como investigador, como de estos trabajos cortos anuales, puedes hacer divulgación, o sea,
ahora sí que tu imaginación es el límite, ¿no? De las combinaciones de lo que a ti te apasione y cómo quieras generar algo de ahí. Y pues creo que la que tiene más experiencia laboral en esto científico justo es esta Mirna, con sus postdocs, que aunque no lo crean, son trabajos, ¿no? No son becas, son trabajos. Exacto. Entonces, una de las cosas que podemos hacer los científicos primero es ser postdocs. ¿Y qué es ser un postdoc? Un postdoc es en realidad hacer investigación dentro de una institución. Entonces, lo que yo hago es hacer investigación. Entonces, digamos que estoy contratada como investigador. Entonces, eso es mi trabajo. Y eso es lo que podemos hacer los científicos, trabajar dentro de instituciones académicas, como por ejemplo universidades y eso, y nos contratan como científicos. Y también como profesores podemos transmitir lo que sabemos, porque acumulas mucho conocimiento con el tiempo, entonces puedes dar clases y todas esas cosas. Y también, pero no es el único camino que un científico puede llevar a, digamos, trabajar en una universidad. También puedes trabajar en la industria privada, como adentro de alguna empresa o de ese tipo de cosas. En mi rama, por ejemplo, yo hago biología, entonces puedo trabajar en el área de las empresas, por ejemplo, farmacéuticas o empresas que estén dedicadas a la biotecnología ambiental, como a la, no lo sé, como al saneamiento de suelos o ese tipo de cosas. Y también como yo hago bioinformática y algunos científicos tienen como esta sí, como rama hacia la ciencia de datos, podemos trabajar dentro de empresas que se dediquen solo a analizar datos, como por ejemplo ciencias de datos, como estadísticas y ese tipo de cosas. O sea, hay varias ramas o varios como ambientes donde uno se puede desarrollar. Y también, si uno es emprendedor, también puedes tú desarrollar tu propia industria y tus propias empresas para hacer alguna cosa que a ti a ti te ayude, porque en realidad si lo piensas, en México en realidad hay muchos problemas que se pueden resolver desde la ciencia, que a lo mejor no se resuelven así porque no hay esta unión entre la academia y la ciencia, pero pues ahí pueden estar ustedes como nuevos científicos que puedan hacer como ese link entre la industria y la ciencia y la academia, digamos. En efecto, pues es que la ciencia está en todos lados. Y Andrea Ramos pregunta, bueno, respecto a la ciencia, ¿qué beneficios se aprovecharon con el confinamiento de la población en esta pandemia? ¿Podrían decir acerca del confinamiento y la ciencia? Pues yo creo que ha sido en realidad algo provechoso, porque por ejemplo nos está permitiendo que yo les esté platicando mi experiencia en este momento. Si no hubiera sido por eso, yo pues no estaría en este foro porque estoy en otro país para empezar. Entonces, creo que ha permitido eso, que haya más facilidad en la comunicación directa entre científicos, y personas que, por ejemplo, en el caso de la ciencia, muchas veces nos reunimos en conferencias o en congresos que se hacen en, no sé, en Europa o en África, lo que tú quieras, y eso es una limitante porque no todo el mundo puede viajar, no todo el mundo tiene el recurso suficiente para ir hasta Europa y presentar su trabajo. Y en esta modalidad hemos tenido la oportunidad de abrir los foros y crecer las comunidades. Creo que eso es una cosa positiva. Uh-huh. Sí, comparto eso con Mirna, pero yo creo que también hay como cosas negativas que nos trajo, ¿no? Como el estrés que nos llegó a causar también a nosotros sobre nuestra situación también financiera y con respecto a los proyectos, ¿no? Porque tardaban en dar financiamientos, ¿no? O incluso ir a los laboratorios estaba restringido, ¿no? Porque obviamente pues somos también mortales que usamos transporte público y pues no podemos también ir a exponer a nuestros mismos colegas, ¿no? Desafortunadamente, pues sí hubo también fallecimientos de colegas. Entonces, pues esto hubiera súper incrementado también si más iban al laboratorio a trabajar. Yo afortunadamente no tuve que hacer trabajo de laboratorio. Lo que les mostré del campo fue un muestreo participativo, no sé si los vieron, pero traían cubrebocas. Ellos, como ya viven en la zona, nos ayudaron a hacer la colecta. Entonces yo no tuve que ir a hacer el muestreo con ellos, ¿no? Ahí me ayudó mi tutora, ¿no?
Entonces ella era la única que tenía contacto y así evitábamos estas, pues como semilleros de difusión de otra variante, ¿no? Entonces sí hubo problemas, pero al menos yo pude subsanarlo así. No sé si todos también los que hicieron campo o que tenían que ir al laboratorio al mismo tiempo, pues sí se vieron más afectados, ¿no? O incluso la recepción de reactivos. Quizás Mirna no lo siente tanto porque está más cerca de los distribuidores de todos los kits que usamos para extracciones, pero eso nosotros lo importamos y entonces tiene que pasar por aduana, tarda más tiempo. Todos estaban usando guantes y pipetas, ¿no? Entonces había desabasto en lugar de papel higiénico por puntas, ¿no? Dentro de los científicos. Entonces sí había como ciertos problemas que tuvimos que ir subsanando, o que al menos yo no viví tanto, pero sí sé de colegas que le sufrieron más. Ay, muchas gracias. Y bueno, esta va dirigida para ti, Vero. Dice David Alba, ¿en dónde publicará la maestra Verónica los resultados de su investigación? Porque comentabas que estaban próximos a publicarse. ¿En dónde los pueden conseguir? ¿En dónde pueden seguir esta investigación de tu maestría y tu doctorado? Como para que sepan, porque también hay otra pregunta que se ve que les interesó, ¿por qué los árboles o cuáles pinos son más resistentes al CO2? Bueno, no era CO2, lo estoy analizando en ozono, pero el contaminante, ¿no? Estas publicaciones ya tienen que salir porque tienen que salir. Este semestre, Mirna me entiende perfectamente. No hay opción al error ahí. La primera, pues más bien tienen que salir este año, porque uno cree que mandar a publicar unos resultados va a ser de me lee mis pares y van a decir, sí, ya pásalo ya, mañana sale en la revista, ¿no? Y esto no es cierto. Mirna, no sé si después quiera comentarnos su experiencia, pero suelen tardar 6 meses en publicarse, 6 meses en aceptarse. Entonces, mi primer escrito ya lo voy a mandar a la revista la siguiente semana. Eso, esperemos que tenga respuesta en 6 meses, esperemos. Pero al menos el requisito para seguir en el doctorado lo habré cumplido. Y no importa si se publica un año después. Entonces, lamentablemente, quizás en un año lo vean en físico ya formal en una revista, pero para eso existen estas charlas en donde se puede dar a conocer la investigación un poquito antes, ¿no? Y pues, Mirna, ¿cuánto tiempo voy a esperar? No quiero decir, pero el tiempo, por ejemplo, para que una publicación salga, una publicación científica, yo digo que es al mínimo unos 6 meses, 6 meses, 3 si tienes mucha suerte, 6 tal vez promedio. Sí, es largo, el proceso es largo porque no, nos revisamos, o sea, entre científicos nos leemos y decimos, no, eso que dices no, es mentira. Y entonces tú tienes que contestar y decir, sí es cierto, por esto, y así. Y a veces te responden y dicen, bueno, sí, pero no estamos de acuerdo. Y te rechazan y tienes que volver a intentar. Entonces el proceso puede ser largo. Uh-huh. Pero en las charlas de divulgación y difusión dentro de los institutos pueden ver los resultados preliminares, ¿no? Y contactarnos. O sea, también Mirna y yo pusimos ahí el Twitter y el correo, si quieren también contactarnos de esa forma. De acuerdo, pues muchas gracias, seguiremos muy al pendiente. Y bueno, la última pregunta de Facebook, que está un poco, ¿dónde la vi? Dice Naime Salvatore, así se nombra. Dice, dejando de un lado los privilegios de que todas las ponentes gozan, ¿cuál es el lado malo de estudiar una carrera científica? ¿Consideran que hay un lado malo? Pues no sé, no creo que haya como un lado malo, pero me llama la atención cuando dice los privilegios. Sí, eso me llama la atención. Y creo que tiene razón. Tiene razón, no está mal en decir que tenemos privilegios. Por ejemplo, como les comentaba, cuando yo estudié en la prepa, tuve la oportunidad de aprender inglés, ¿no? Esa ha sido una ventaja.
y me ha permitido viajar por el mundo y seguir aprendiendo cosas. Incluso me ha permitido hacer ciencia, porque la ciencia, desgraciadamente, se escribe en inglés y luego no está traducida al español, y eso puede ser una barrera para nosotros, que nuestra lengua nativa pues no es esa, ¿no? Entonces, creo que sí tiene ese comentario, está fuerte, porque es una realidad. No todos en México tenemos la oportunidad, por ejemplo, de aprender otro idioma y acceder a todo el conocimiento. Entonces, yo diría que no sería como algo malo. Yo diría que más bien tenemos que ser conscientes de que están este tipo de elementos que vamos a tener que sortear en el camino. Entonces, si yo soy una persona que me interesa la ciencia, tal vez tengo que tener en cuenta que voy a tener que meterme a eso y voy a tener que buscar la forma de aprender a lo mejor otro idioma, porque va a ser necesario para poder cumplir mi sueño. Y creo que también ahí es donde podemos hablar de los grupos de apoyo. Entonces, por ejemplo, el grupo en el que yo estoy, ¿no? El grupo de Art Ladies, que es un grupo que es gratuito. Entonces, nosotros damos talleres y nos enseñamos entre nosotras a programar. Entonces, están estos grupos donde no necesariamente tienes que pagar nada, y puedes ir y simplemente aprender alguna herramienta. Entonces, creo que lo que habríamos que hacer a lo mejor es mencionar estas cosas que son esas como barreras invisibles y buscar la forma de subsanarlas, ¿no? Y una forma que yo creo es en estos grupos de apoyo, pero tiene mucha verdad su comentario. Sí, con respecto justo también con los privilegios, no sé, quizás luego sí se puede pensar que, pues sí, tienen el tiempo y pues los recursos para estudiar un doctorado o una maestría o así, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, uno tiene que estar ahí compitiendo por becas. O sea, yo les comento brevemente. Para irme de estancia y con este intercambio para mostrar mis resultados, tuve que conseguir como 3 becas de financiamiento, ¿no? Nada salió así de mi bolsillo, ¿no? Y dentro de esas, una la solicité a la Sociedad de Evolución y era porque mi país estaba dentro de los países con subdesarrollo en ciencia, ¿no? Entonces, usted es candidato porque la ciencia, pues tiene desventajas en su país, entonces vamos a aportarle con dinero para que pueda salir, ¿no? Entonces, como mencionaba Mirna al inicio, existen programas que nos pueden apoyar, ¿no? Que tienen financiamiento y que pues hay que estar prestos como para cazarlos y creérnosla y decir, bueno, el no ya lo tengo, ¿no? Pues vamos a ver si pega, ¿no? Si pega, qué bueno. Si no, pues hay más. Tanto que pues nosotros acabamos de meter también un proyecto para que nos dieran financiamiento para otra parte del experimento y nos dijeron que no, ¿no? Entonces, bueno, pues no, nunca vas a tener todos los sís del mundo, por más padre que esté tu investigación. Entonces, pues ni modo, hay que seguirle talacheando también. Y como dice Mirna, evidenciar también estos errores o, bueno, estos sesgos que existen y compartirlos en nuestras redes de apoyo, porque un ejemplo es por decir, si sabes que tus estudiantes se están quedando sin dinero, o sea, los puedes apoyar también con dinero de becas, siendo tú el supervisor a cargo, ¿no? Pero si el supervisor nada más ve que te desapareciste, no va a conocer también como tu problemática personal, ¿no? Por eso también es importante tener la confianza de estas redes de apoyo en donde puedes plantear bien tus problemas sin ser juzgado de, pues si no tienes dinero no hagas ciencia, ¿no? No, generar recursos y redes. Seguimos en la misma línea, creo. Ay, pues muchísimas gracias por parte de nuestro Facebook, les damos las gracias y pues sin duda fue muy enriquecedor y motivador haberlas escuchado y tenerlas el día de hoy. Muchas gracias. Aldair, te regreso la palabra. Muchas gracias, Adri. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando ya con las últimas preguntas? ¿Les parece muy bien? Perfecto. Pues bueno, aquí hay una pregunta que tiene mucho que ver con lo que nos comentabas, Verónica. Él es Sergio Ruiz, él pregunta, ¿qué tan recomendable ven el hecho de estudiar primero una carrera base para después estudiar la carrera que verdaderamente me apasiona? Él comenta que la dificultad que tiene es que su carrera no se encuentra en su ciudad.
No sé qué opinión tengan ustedes. ¿Es recomendable estudiar primero una carrera base y después estudiar una carrera que es la que realmente quieres porque no se encuentra en tu ciudad? Pues yo creo que es una posibilidad. O sea, yo creo que si esa es una forma, está bien. Porque justo lo que decíamos hace un momento, no todos tenemos la posibilidad de a lo mejor irnos a vivir a otro estado y hacer otra carrera. Entonces, si esa es una vía que tú ves como viable, que es como algo que tú puedes hacer, que puedes estudiar algo y después a lo mejor puedes tú juntar tu propio dinero y a lo mejor ahora sí irte a otro estado y estudiar la carrera que más te guste, creo que es posible. Digamos que aquí no hay una receta de las cosas que puedes hacer y las cosas que no puedes hacer o cómo hacerlas. Entonces, yo digo que, ¿por qué no? O sea, si eso es lo que se te acomoda, está bien. Sí, opino lo mismo, porque por decirles, conté como mi situación de que también económicamente me era inviable irme a Cuernavaca, ¿no? Y Cuernavaca, pues técnicamente es como lo más barato y cercano que existe, ¿no? A la Ciudad de México. Pero aún así es pues pagar comida, vivienda, y pues eso iba a restar también tiempo para mi educación, ¿no? Si yo decidía trabajar para conseguir ese dinero. Entonces hay que poner en la balanza todas esas pros y contras y verse al espejo y decir, bueno, tendría que trabajar medio día. ¿Estoy dispuesto a mantener mi motivación la otra media parte del día para acelerar mis proyectos y para sacar mi tesis y todo? Sí, sí, hazlo, pero va a ser una decisión tomada desde tu pleno compromiso, no porque otros te hayan dicho de que ellos lo lograron hacer, ¿no? O sea, uno aquí sí tiene que ser muy sincero y decir, para mí va a funcionar o para mí mejor puedo agarrar esto base y después me especializo. A mí me sirvió porque pude conocer más, pues, otras técnicas que después apliqué en mi doctorado y maestría, ¿no? Pero sí hay muchos caminos para llegar a la misma meta, ¿no? Correcto. Bueno, les quiero compartir este comentario de la arquitecta Elvira Morgado, una profesora del CEBETI 103 que nos siguió. Y bueno, que es, respecto a la discriminación, dice, la sufrí cuando trabajaba anteriormente en la industria, porque mi carrera es del área de ingeniería, por el simple hecho de ser mujer, porque no había mujeres en el área de seguridad industrial. Em, y bueno, ya para terminar, esta pregunta es un poco, pues desafortunadamente ocurre también. Juanita nos pregunta, ¿consideran que su tono de piel ha influido en sus oportunidades o dificultades en su vida como científicas, tanto para ustedes como para sus compañeras? Sí, yo creo que sí. Eso es una pregunta que duele, pero es una de las cosas que se tienen que decir y que está bien que Juanita lo diga porque pues se tiene que decir. Yo no lo es, yo creo que yo he sufrido, no lo he sufrido tanto, digamos que más bien el sistema a mí me beneficia en ese sentido y me da como el privilegio, pero claro que conozco otras personas, tanto mujeres como hombres, que viven ese como prejuicio desde que entran a un salón. Entonces, y se presentan y dicen, yo vengo del instituto, yo estudié mi doctorado en, no sé, Quintana Roo, y desde entonces ya las personas como de, ¿sí será bueno eso? Y es como, o sea, sí pasa, y lo único que yo diría es que otra vez tenemos que nombrarlo y tenemos que ser conscientes de que eso no está bien y tratar de no hacerlo nosotros. Y cuando veamos eso, a darle el apoyo a la persona, que veamos que está pasando sobre eso, no sumarnos porque a veces llega a haber críticas, llega a haber burlas. Por ejemplo, estoy pensando en un caso específico donde esta persona venía también de la península y entonces presentó su trabajo en un foro en la Ciudad de México. Y uno de los comentarios que recibió fue respecto al acento que tenía, ¿no? Porque ese no era un acento que para presentarse en un foro científico. Entonces, uno no debe de caer en eso. Cuando vemos estas cosas, tenemos que alzar la voz y decir, esta persona hizo un acto de discriminación, eso no está bien. La persona se puede expresar con el acento que quiera, todos le podemos entender y no pasa nada. Pero lamentablemente sí pasa.
y es triste. Ujú. No sé si Vero tenga más experiencias. Pues no soy tan consciente de que me haya sucedido, o sea, sí soy consciente de mi tono de piel y que quizás eso haya influido en cómo otros me llegaron a considerar, pero les digo, al menos con la experiencia que tuve en el cáncer y con mi actual tutora, bueno, más con mi actual tutora, jamás tuve esos desplantes, pero sí sé de compañeros que tenían estos desplantes, ¿no? Porque quizás una cosa es como ya llegar a una posición de autoridad y restringir tus comentarios por lo políticamente correcto, pero por debajo del agua eres una persona horrible, ¿no? Y esos comentarios suelen salir más en las pláticas coloquiales entre estudiantes. Y creo que aquí estoy completamente de acuerdo con Mirna, que una solución a esto es pararlo en seco, ¿no? Porque yo lo he dicho muchas veces, como que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, callarse también es una forma de validar conductas. Creo que es eso. Ajá. Y pues sí, seguimos diciendo redes de apoyo, ¿no? Que no se crean, hay algo que me gustó mucho de los últimos congresos a los que he participado, que es que hacen también ciertas estadísticas o encuestas en donde ya están considerando si la población que asiste tiene ascendencia indígena o si simplemente pertenece a otro género. ¿Por qué? Para visibilizarlos, ¿no? Entonces, cuando vi esto en una inscripción a un congreso, pues yo me emocioné porque dije, pues están ya viendo a otro nivel, ¿no? Están visibilizando a las personas. Y creo que es algo que también podríamos implementar en la ciudad, ¿no? Como de hay menos porcentajes de ciertos investigadores que acuden a conferencias de este estado. ¿Por qué no promovemos que estos estados se incluyan a participar, a que se sientan acogidos, ¿no? O sea, conocer los números nos permite hacer, pues implementar medidas, ¿no? Entonces, sí, visibilizar va a ser el primer paso. Y pues si has sentido esto, pues yo diría que te comunicarás con alguna de nosotras, como para que también te pudiéramos dar redes de apoyo, ¿no? Más dirigidas. Y solamente un comentario respecto a esto. En una de las instituciones donde trabajé, esto era muy claro. Las personas que eran contratadas como investigadores, había un sesgo tanto porque somos así, así somos los mexicanos, nos gastamos así. O sea, tanto por el tono de piel como por dónde habías estudiado o qué tanto dinero tenías, porque a veces el dónde estudiaste también está correlacionado con qué tanto dinero tienes. Entonces, y esos eran los que estaban en las posiciones de investigador. Los demás, pues en las posiciones de técnico o como becarios y a lo mejor sin ninguna oportunidad básicamente de subir, ¿no? Si no tienes como, o no cumples con ese requisito. O tal vez sí lo vas a lograr, pero te va a costar el doble que a alguien diferente, ¿no? Entonces esas cosas sí existen y yo creo que como dice Vero, no, o sea, cuando escuches algo así, no te rías, no le sigas el juego, o sea, si te puedes parar en ese momento y salirte de la sala, es lo mejor para que esas conductas se vea que no está bien y que se tiene que parar. Uh-huh. Correcto, correcto. Pues les damos las gracias a nuestras ponentes del día de hoy, también a nuestros compañeros del CONALEP, CEBETIS y CETIS que nos acompañan hasta el final de las charlas. Muchas gracias. Vamos a tener una charla también en el futuro, así es que pues pueden acercarse a nuestras redes sociales y a nuestra página para conocer todas nuestras actividades. ¿Alguno de mis compañeros quiere decir algo más? Por favor, Verónica. Perdón, Aldair, pero yo quería, igual que como hice con Janina, promocionar a Mirna y al trabajo que está haciendo con Art Ladies y que justo van a tener un evento este 14 de febrero, Mirna. No sé si quieras hablarnos de ese evento y que les va a interesar a muchos de ustedes. Bueno, ya que me diste el espacio. Bueno, sí, mañana tenemos un evento en la comunidad de Art Ladies Jalapa. Vamos a, una compañera nos va a enseñar cómo analizar nuestros mensajes de WhatsApp
y nuestros textos que enviamos y qué palabras usamos y con qué frecuencia nos comunicamos con nuestros contactos a través de código DR. Entonces, si tienen como alguna curiosidad de saber qué es programar o cómo usar R, entonces se pueden conectar mañana a las 11 de la mañana en Art Ladies Jalapa. Si lo ponen así en Facebook, les va a salir y ahí está la información. Ay, bueno, yo del fondo quería darle las gracias a todos, a bueno, todo el equipo del fondo, pero pues, sobre todo a Verónica Reyes, que acabamos de conocer y ella sabe que no la vamos a soltar nunca, y a Mirna también por haber colaborado con nosotros, y a Yanina también Nava. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el fondo, en el programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia. Y pues les agradecemos muchísimo esta plática tan interesante. Gracias a ustedes porque pues sí les agradezco como el espacio para promover estos proyectos que creo que son muy actuales para las generaciones. Ya vi que muchos están poniendo como no tengo Twitter o Facebook, pues es momento o si quieren de hacer uno o no necesariamente tienen, ¿no? Hay otras redes en donde también se vierte contenido que es igualmente de valioso, ¿no? Entonces busquen ahí esas herramientas.